Señor, gracias porque cada día con tu amor nos sostienes. Con tu misericordia nos muestras el camino del bien. Ayúdanos, Señor, para que en todo obremos conforme a tu voluntad. No permita, Señor, que nos dejemos llevar por los celos, por la envidia, por la mentira, la soberbia que tanto ahonda en el corazón del hombre. Te suplicamos, Señor, que cada día mostremos con nuestra vida que realmente somos discípulos del Señor y por ende nos tratamos como hermanos. Anunciamos la palabra de Dios, vivimos el reino de salvación. Ayúdanos, Señor. Es una tarea un poco difícil, pero contigo será posible. Señor, en esta tarea misionera necesitamos tener la alegría en el corazón por tu palabra, el convencimiento en la fe y esas ganas de ir a anunciarte, a llevar la buena noticia de salvación. Tu palabra, Señor, nos da la razón suficiente, el motivo necesario para lograrlo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas. Aleluya. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Sigue el Señor motivándonos a la tarea misionera. Es inevitable. No podemos ya esquivar este llamado que el Señor nos está haciendo. Vayamos al anuncio de la palabra. Vayamos a esta respuesta misionera. El Señor quiere que tú y yo seamos mensajeros, discípulos, aquellos que van como misioneros a llevar la buena noticia de salvación. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. La cosecha es abundante, pero no se quieren arriesgar, no se quieren animar. Sí, es abundante la cosecha, pero no quieren dar el paso al frente. Algunos no quieren ofrecer el corazón, como que yo estoy ocupado en mi trabajo, en mis tareas, en mis ocupaciones cotidianas. Yo estoy ocupado, no tengo tiempo para Dios. Venga, el Señor no quiere sacarte de esas tareas. El Señor quiere que esas tareas ahora las realices en nombre de Dios y que tengas en tu casa la armonía, la paz, la tranquilidad. No podemos nosotros esquivar esta palabra de Dios, al contrario, dejemos que la palabra de Dios, inspire eso que hacemos. Así sea lo más sencillo, lo más simple o lo más complejo, pero que seamos nosotros dóciles a este envío. Dile que sí al Señor, da un paso al frente. No te quedes mirando a aquellos que no se animan. Tú da un paso al frente. Dile: Señor, yo quiero, cuenta conmigo. Hoy le sigo pidiendo al Señor, como nos dice el Evangelio, rueguen al dueño de la mies para que envíe muchos obreros a la mies. Le sigo pidiendo al Señor que en tu casa el papá, viviendo la fidelidad, viviendo la ternura, viviendo la entrega en el hogar, sea llamado por el Señor misionero. Que ese hijo sea obediente, responsable, respetuoso, que se esfuerce por salir adelante en el estudio, que se esfuerce por dar armonía en la casa, felicidad y no tantos problemas, que no sea rebelde, que al contrario sea dócil a los mandatos del hogar. Le pido al Señor que el gobernante, el político, el encargado de los recursos sea honesto, transparente, que el religioso, el consagrado, el misionero sea fiel también a ese llamado que el Señor le hace, sea entregado y anhelando cada día la búsqueda de la santidad. Y eso le pido cada día al Señor, que envíe muchos obreros a la mies. Ahora, en las características de este envío hay algo particular.
Nos dice el Señor, vayan, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Como ovejas y en medio de lobos? No, pues si lo vemos desde ese lado, ¿quién se va a animar? Ah, pero espera, te recuerdo que tú lees el capítulo 10 de San Juan y dice, Él es el buen pastor, el que defiende las ovejas. Ah, entonces me animo. Tú recitas el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Ah, bueno, pues tranquilo. El Señor es el pastor, el que te defiende, entonces puedes ir en medio de lobos. El Señor te va a defender siempre. La oveja, ¿qué sistema de ataque tiene? No tiene fuertes garras, grandes fauces, no tiene nada que amenace al depredador. Antes esa suave lana. Pero por eso mismo, el Señor es el que te va a defender. No tienes que tener argumentos para atacar a tu hermano. No tienes que tener argumentos y decir y contradecir contra el otro, ni maldecirlo, ni insultarlo. No, es el Señor el que te defiende. El Señor te defiende. Por eso el Señor te envía para que tú no hagas daño, ni le hagas daño a nadie. Al contrario, para que tú hagas el bien, para que tú lleves la paz al corazón del otro. No lleven ni dinero, ni alforja, ni calzado, no lleven nada de repuesto. El Señor es providente, nada nos va a faltar. El Señor es providente. A veces nos afanamos tanto de las cosas del trabajo y olvidamos las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a querer que el Señor sea providente, que el Señor sea misericordioso con nosotros, si nos acordamos de Él solo cuando estamos sin trabajo, solo cuando estamos enfermos, solo cuando estamos con problemas y dificultades? Y mientras tanto nos arrodillamos delante del Señor. Pero cuando se solucionan los problemas, hasta luego y ni gracias le decimos al Señor. Recuerda el caso de aquellos leprosos que solo uno se devolvió a agradecer y 9 desagradecidos se fueron sin decir nada. Entonces hoy también nos dice el Señor que es providente, que nada nos faltará. Si te arriesgas a servirle al Señor, nada te faltará. No se detengan por el camino significa que nada nos distraiga. Nada nos distraiga, nada nos pierda de la meta. Vamos a llegar a la meta del cielo. Pero a veces nos quedamos entretenidos en muchas cosas de la vida y se nos olvida esa llegada a la meta que anhelamos, el cielo. Dice el Señor que nada nos distraiga en el camino. Y cuando lleguen a una casa, deseen la paz. Tenemos que ser agentes de paz. Tenemos que llevar la paz, compartir la paz, dar la paz. Hermano, entonces, ¿por qué tanto insulto en la vida? ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué sembramos la cizaña? ¿Por qué en vez de conseguir la paz, más bien vamos dañando y sembrando la guerra? Qué bonito San Francisco de Asís cuando dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, lleve yo tu amor. Que yo lleve perdón donde haya ofensa. Yo, de mi parte, que yo ponga eso que hace falta en el otro. Hoy también entonces el Señor nos envía como agentes de paz, a llevar la paz, a dar la paz. Y siempre a anunciar el reino de Dios, a curar enfermos, es decir, aquellos corazones heridos por la soberbia y por el pecado, a dar la sanación a aquellos que están también heridos por el daño que les han hecho o el daño que han hecho. El Señor nos envía siempre a anunciar el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Por eso, anímate también a la tarea misionera. Anímate a este sí generoso que el Señor quiere también recibir de tus labios. Hagamos oración. Señor, nos da miedo responderte, nos da miedo decirte sí, y mucho más cuando nos dice que vamos a ir en medio de lobos, pero hoy reconocemos que tú eres el pastor bueno, el que da la vida por las ovejas, entonces sí queremos ir. Señor, a veces estamos tan apegados a las cosas materiales, estamos pendientes más del celular, de la cuenta, de la tarjeta, de los créditos, de los bancos, responsabilidades de los trabajos. Estamos tan ocupados en las cosas del mundo que se nos olvidan las cosas de Dios y nos quedamos en problemas, nos quedamos en dudas y nos quedamos en un desorden de vida. Hoy, Señor, que quieres que muchos se animen, yo quiero animarme, Señor. Yo sé que la mies es mucha y los obreros son pocos. No porque no haya, sino porque no se quieren animar. Yo me quiero animar, Señor, yo quiero ir, yo quiero estar en esta tarea del anuncio del Evangelio. Tu palabra, Señor, me anima, tu voz me acompaña y tu presencia me invita cada día a alcanzar la santidad porque el reino de Dios está cerca. Gracias, Señor, por amarnos tanto. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.